Buenos días a todos y a todas las personas que participan en este panel. Muchas gracias primero por la invitación y por la organización de este encuentro de saberes. Me parece que es un panel que para iniciar permite dialogar mucho sobre los retos que tiene la jurisdicción de una manera más amplia de lo que usualmente se concibe el derecho. Y es solamente el derecho escrito. Entonces creo que es una forma de posicionar también estos asuntos, estos temas que invitan precisamente a avanzar en el derecho, en el pluralismo jurídico, en la construcción de una sociedad realmente pluralista, eh, incluyente, una sociedad que puede construir en el marco de la diversidad. Y creo que ese es el punto de inicio, precisamente del diálogo interjurisdiccional y el diálogo interjusticias, que es sobre cómo nosotros lo abordamos en la Jurisdicción Especial para la Paz, haciendo relación a la necesidad de dialogar con los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, de los pueblos negros, afrocolombianos, raizal, palenquero, con el pueblo rom. Eh, y creo que también ahí está la génesis del desarrollo que se ha tenido en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque fue uno de los asuntos que se abordó directamente en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. Eh, por una parte, reconociendo cómo los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de paz, cómo los pueblos étnicos han sido afectados de manera grave, diferenciada y desproporcionada por el conflicto armado, y también poniendo presente la necesidad de establecer unas salvaguardas y garantías para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos étnicos de manera individual, colectiva y territorial. Y una de las garantías que tiene precisamente el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz está relacionado primero con reconocer las facultades de administración de justicia de las autoridades de los pueblos étnicos y también con el deber de consultar y establecer mecanismos de articulación y coordinación interjurisdiccional e interjusticias. Entonces, como que la materialización del diálogo interjurisdiccional y del diálogo intercultural no solamente eh, es una oportunidad, una gran oportunidad para materializar esos principios constitucionales definidos desde el 91, sino que es un deber que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz eh, con los pueblos en el marco de lo que se acordó en La Habana. Y a partir de ahí, la materialización de estos deberes llevó a que tanto el marco normativo de la jurisdicción incorpore disposiciones que están relacionadas con la coordinación y la articulación interjurisdiccional, tanto en la ley de procedimiento como en la ley estatutaria, pero también a que la jurisdicción tuviera que adelantar una consulta previa respecto de las normas, particularmente de las normas de procedimiento y de su reglamento interno. Y de ahí que al momento de hacer esa consulta previa también se pudieran establecer unos principios, unos mecanismos y se estableciera una línea concreta de manera concertada con los pueblos y con las organizaciones sobre cómo debería desarrollarse esa coordinación interjurisdiccional y la coordinación interjusticias. Y ese es uno de los puntos que ha permitido efectivamente que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda avanzar de manera certera en este proceso. Porque aunque desde el 91, por ejemplo, respecto a la Jurisdicción Especial Indígena, se había reconocido las facultades jurisdiccionales de los pueblos, nunca se habían regulado eh, y nunca se había hecho la consulta previa correspondiente. Sin embargo, digamos que en este contexto transicional, en el marco de la consulta previa y como resultado de los compromisos que se adquirieron ahí, sí se desarrollaron unos mecanismos específicos para la coordinación y la articulación interjurisdiccional, de ahí que esas disposiciones no solamente sean aterrizadas a los contextos que atiendan las necesidades de los pueblos, sino que además pues tienen una legitimidad que muchas veces escasea
en los tribunales cuando se decide únicamente por los jueces cómo debe ser esa coordinación interjurisdiccional. Entonces, ese es uno de los sustentos que nosotros tenemos y que nos permite como avanzar de manera adecuada en la coordinación y la articulación interjurisdiccional e interjusticias. De hecho, cuando nosotros vemos precisamente estos instrumentos que se construyeron, uno de ellos es el Protocolo 01/2019 para la coordinación y articulación interjurisdiccional. Y en ese documento se define cómo puede ser la coordinación interjurisdiccional interjusticias, qué puede ser. Y me permito citar una parte de este documento, porque me parece que es uno de una definición que tiene mucho valor precisamente por la forma en las que se construyó. Y entonces dice que la coordinación y la articulación eh, interjurisdiccional comprende un ejercicio de diálogo horizontal entre autoridades judiciales para generar el mutuo entendimiento y apoyo en lo que se requiera en la jurisdicción que corresponda, respetando la independencia y la autonomía judicial. Y asimismo permite definir la ruta y los mecanismos de coordinación en cada caso, en el marco del respeto a la autonomía y el ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 246 de la Constitución Política, incluidos los tiempos para atender los requerimientos mutuos. Entonces, este es el marco sobre el cual se va a desarrollar la coordinación interjurisdiccional en la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho esto, entonces la coordinación y articulación interjurisdiccional se ha materializado eh, a través de las actuaciones que ha tenido, en las audiencias que ha tenido la jurisdicción, eh, en las providencias que ha adoptado la jurisdicción y en los diálogos que ha tenido la jurisdicción con las autoridades de los pueblos indígenas, del pueblo negro afrocolombiano, eh, del pueblo rom. En concreto, nosotros podemos ver cómo la coordinación interjurisdiccional, por ejemplo, en el ámbito de las audiencias, ha permitido adelantar diligencias de notificación con pertinencia étnica y territorial, ha permitido adelantar diligencias de coordinación interjurisdiccional para comprender cómo es de los sistemas jurídicos propios se abordan las dimensiones de los hechos, cómo se evalúan los hechos, cómo se abordan esas desarmonías que se han generado en el territorio, cómo debemos aproximarnos a los desequilibrios y a las formas de reparación. También la coordinación y la articulación interjurisdiccional nos ha permitido incorporar elementos de las justicias propias de los pueblos en las ritualidades judiciales de la JEP. Entonces, las justicias, los sistemas jurídicos de los pueblos tienen muchos elementos de justicia restaurativa, que es uno de los paradigmas en los que se mueve la justicia transicional colombiana. Y han sido un referente grande y determinante para nosotros también avanzar en lo que son las prácticas de justicia restaurativa dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. También la coordinación y articulación interjurisdiccional nos ha llevado a adelantar adecuaciones institucionales, eh, porque algo para lo que las instituciones usualmente no están preparadas es para generar las condiciones para adelantar diálogos interculturales. Y eso implica aspectos metodológicos, aspectos procesales, aspectos sustanciales, aspectos logísticos, que requieren una adecuación institucional bastante eh, significativa y que requiere realmente una voluntad de trabajo desde las instituciones. También la coordinación y la articulación interjurisdiccional nos ha llevado a definir rutas diferenciales de trabajo y de participación de los pueblos en los procedimientos de la jurisdicción. También nos ha llevado a tener que abordar de manera diferenciada la concertación, por ejemplo, medidas de protección, las medidas de seguridad, no solamente para la práctica de audiencia, sino también para la adopción misma de medidas que permitan una participación segura de las autoridades ante la jurisdicción. Y la coordinación interjurisdiccional nos ha llevado también a abordar propuestas de reparación sobre los daños que se han generado en el marco del conflicto. Entonces, la coordinación y la articulación interjurisdiccional se materializa de manera transversal en todas las actuaciones de la jurisdicción. Eh,
Y hay un punto también que olvidé mencionar, y es la coordinación y la articulación interjurisdiccional permite la colaboración armónica, y la colaboración armónica para acceder a la información, para poder llegar a estar en los territorios, para poder tomar decisiones que sean adecuadas a los contextos, para poder comprender también las necesidades que se tienen en los territorios y las expectativas que se tienen en los territorios. Entonces, al ser de manera transversal y estar presente su materialización tanto en el acceso a información, en el análisis de información, en la opción de decisiones, en la práctica de audiencias, en la definición de medidas de protección y de seguridad y la definición de medidas que pueden contribuir a la reparación y restauración, pues también hay unos retos gigantes que nosotros tenemos que afrontar para materializar esa coordinación y articulación interjurisdiccional. Y esos retos están asociados, esos retos o esos obstáculos están asociados a como a varias dimensiones. Em, Algunas que son de carácter sustancial y están relacionados precisamente con el reconocimiento de los sistemas jurídicos como fuentes de derecho. Y es como efectivamente los sistemas jurídicos son una fuente de derecho para la interpretación, para el análisis de las conductas de los hechos, para su calificación jurídica. em, y hay otros que están relacionados también con carácter metodológicos y están relacionados a cómo nosotros podemos comprender esa sustancia que está en los sistemas jurídicos. Entonces, cómo nosotros podemos acceder a ese conocimiento, y está relacionado con la forma de dialogar. Entonces, tenemos incluso obstáculos o barreras que están asociadas al mismo idioma. Entonces, hay términos que usualmente son recurrentes en nuestro argot, pero cuyos términos no existen en el idioma de nosotros los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, y que presenta unas dificultades metodológicas que terminan repercutiendo naturalmente en lo sustancial. Por ejemplo, justicia transicional es algo que difícilmente se puede traducir o interpretar. Lo que nosotros en la jurisdicción, por ejemplo, interpretamos como restaurativo, e incluso como la misma calidad de la magistratura, ¿no? Por ejemplo, magistrado no es un término, o magistrada no es un término que uno puede explicar fácilmente. Y si ya nos ponemos a explicar un poco cómo funciona la jurisdicción para nosotros poder entablar un diálogo, como que se pone un tema bastante complejo en términos de la traducción e interpretación eh, intercultural, interlegal, que presenta unos desafíos bastante grandes para establecer entonces como unos marcos de comprensión mutuo que permitan ese desarrollo de la coordinación interjurisdiccional, interjusticias. Y a eso pues hay que sumarle también que la coordinación y la articulación interjusticias tiene que desarrollarse de manera particular respecto de cada uno de los pueblos con los que se dialoga. Entonces, seguramente es distinto hablar y dialogar con el pueblo Kamsra, al cual yo pertenezco, hablar con el pueblo Agua, que está en Nariño, hablar con el pueblo de Perara, hablar con los pueblos de la Sierra Nevada. Entonces, incluso era uno de los debates que se tenía cuando se formulaban los protocolos de relacionamiento, era que tuviera herramientas prácticas, eh, que tuviera la concreción para que fuera lo suficientemente práctico, pero que tuviera también la generalidad para que pudiera comprender la diversidad frente a en la cual nosotros tendríamos que dialogar. También hay que comprender como uno de los obstáculos que se presentan para la materialización de este diálogo intercultural, interjurisdiccional, interjusticias, la asimetría que existe en el ejercicio de los derechos. Entonces, mientras en la jurisdicción también tenemos ciertas herramientas, pues las autoridades para ejercer ese ejercicio jurisdiccional no cuentan ni con la financiación, ni con las mismas herramientas que pudiera tener la jurisdicción, tanto para su funcionamiento, para su inversión, para su destinación a este tipo de diálogos, y eso plantea ciertos retos
como por ejemplo, incluso partiendo de la estimación de tiempos, mientras nosotros como funcionarios pues destinamos un tiempo que es remunerado, para las autoridades también implica destinar un tiempo que no es remunerado, eh, digamos que atender estas necesidades cuando también tienen muchas otras obligaciones, eh, y implica también un esfuerzo entonces institucional desde la jurisdicción de cómo se puede compensar esa desigualdad, esa asimetría, de poder para poder establecer un diálogo horizontal. Entonces, un diálogo horizontal que permita dialogar de juez a juez, como se define, por ejemplo, en el protocolo de coordinación y articulación interjurisdiccional. También hay unas dificultades, sobre la forma de comprender sistemas jurídicos que difieren en sus valores, en sus principios, eh, y cómo sumar todo para que pueda encaminarse a un mismo objetivo que está relacionado en particular, en este caso, en la protección de derechos colectivos, la protección de derechos individuales, la protección de derechos territoriales. Pues cómo sumar, cómo hacer esa sumatoria de esfuerzos de dos jurisdicciones y encaminarlos a un camino, encaminarlos a un mismo propósito, y sobre todo cuando, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos, y de pronto el término no es lo más técnico, pero tenemos un afán, por encontrar resultados. Eh, y entonces, como también, en ese afán no trasladarle esas obligaciones, y esas cargas a las autoridades. Entonces, nosotros tenemos una necesidad de correr de cierta manera de resultados, y como no, como esa obligación no se transmite o no se impone también a las autoridades, eh, para que los ejercicios de trabajo sean respetuosos, y sean adecuados. Eh, y ahí, digamos que empato también, que creo que esos retos son muy grandes, pero creo que los hemos sabido sortear en los macrocasos. eh, Sobre todo en los macrocasos, lo hablo en particular, creo que se puede evidenciar muy bien los macrocasos territoriales, porque he tenido la oportunidad de participar en ellos. Y es que la solución no está solamente en la jurisdicción, entonces la solución está en el mismo diálogo. Eh, y creo que eso era algo que se dejaba muy claro cuando se formularon los protocolos para el relacionamiento y la coordinación interjurisdiccional, interjusticias, cuando se decía que lo importante era tener canales fluidos de comunicación que permitieran definir, eh, acciones concretas de coordinación cuando se necesitara. Incluso porque cuando se formularon en el 2019, por ejemplo, no era posible prever todo el camino por el que hemos transitado, eh, y del que hoy decimos, claro, no podíamos como establecer en ese momento cada uno de los escenarios en los que teníamos que habernos encontrado. Y entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esas instituciones, esas prácticas legales que ha adoptado la jurisdicción, que permiten ir más allá de la justicia transicional? Y lo primero es que creo que la jurisdicción, este contexto transicional ha permitido mostrar que la coordinación y articulación interjurisdiccional es posible. Eh, es posible y hay formas de realizarlo siempre que haya una disposición de diálogo desde las autoridades judiciales, eh, y el diálogo, la disposición de diálogo que siempre está permanente en las autoridades de los pueblos étnicos. Eh, y si está esa voluntad, creo que hay formas de resolverlo, eh, tanto para establecer mecanismos concretos de coordinación y articulación interjurisdiccional como para encontrar las formas de materializarlos. Uno de los elementos que ha sido determinante también ahí, que trasciende y que debería trascender la jurisdicción, está relacionado con los escenarios de notificación con pertinencia étnica y cultural, eh, por la importancia que esto tiene para el ejercicio de los derechos. Entonces, ese ejercicio de notificación y comunicación con pertinencia étnica y cultural que permite que las autoridades se enteren de lo que está pasando y puedan ejercer sus derechos es uno de los mecanismos, fundamentales. Lo segundo está relacionado también con poder comunicarles a las autoridades cuando se conocen de casos, que involucran
en nuestro caso, comparecientes o víctimas que pertenecen a los pueblos de los cuales ellos son autoridades. Eh, por la comprensión y la dimensión que tiene esto, en el sentido de que esto impacta no solamente los derechos de las personas que directamente están vinculadas a los procesos, sino también para el ejercicio de los derechos colectivos, para la protección de los derechos colectivos, eh, y para mantener efectivamente la unidad en los territorios. También de esas prácticas que se tienen está la necesidad de dialogar con las autoridades para poder comprender cómo desde los sistemas jurídicos propios se evalúan ciertas conductas, ciertos daños, y cómo se proyectan ciertas medidas de reparación. Em, Esto no solamente fortalece las decisiones judiciales, sino que les da la legitimidad de que las decisiones no se adoptan teniendo en cuenta únicamente un derecho que muchas veces nunca ha sido aplicado, por ejemplo, en los territorios. Si uno piensa en los territorios de la Amazonía, de la Orinoquía, de muchos territorios, por ejemplo, del Pacífico nariñense, el derecho del Estado nunca ha estado presente y solamente ahorita entonces se toma una decisión con base en ese derecho, eh, desde la magistratura. Entonces creo que eso permite ampliar las formas, los remedios judiciales. Eh, pero además creo que, y uno de los cuestionamientos que uno podría hacerse es decir, cómo esto puede eventualmente reñir con el debido proceso, y creo que eso también tiene unas fórmulas de evaluarse, es decir, eh, el, comprender los sistemas jurídicos de los pueblos, en la valoración de las conductas, y en la calificación jurídica no supone necesariamente una violación del debido proceso y de los principios de legalidad, por ejemplo. Eh, y creo que eso conlleva también unas evaluaciones que deben hacerse de manera juiciosa en cada uno de los casos, eh, porque no son necesariamente invenciones legales, y menos cuando uno lo aborda en un país que reconoce constitucionalmente el pluralismo jurídico. Eh, Incluso creo que en ese punto, uno de los ejemplos concretos donde puede analizarse muy bien es el autodeterminación de hechos y conductas del caso 02, cuando evalúa qué son los sitios sagrados, cuando evalúa los sitios sagrados a la luz también de el derecho penal internacional, para la calificación de la destrucción de bienes culturales y lugares de culto, eh, que es un ejercicio importante para uno, por ejemplo, analizar cómo la coordinación interjurisdiccional, y el diálogo intercultural e interlegal pueden ser efectivamente materializados en una providencia judicial, respetando el debido proceso. Entonces creo que, no sé si estoy bien de tiempo, ya me estoy pasando. Tenemos suficiente tiempo para conversar. Yo creo que puedes ir cerrando, pero con tranquilidad. Ah, bueno, entonces quisiera como también cerrar un punto, y es que, eh, como lo anunciaba, la materialización, afrontar los retos, y dar lugar a la coordinación y articulación interjurisdiccional depende mucho, de la voluntad que tienen las autoridades y que tiene la jurisdicción. Y aquí entonces también quiero resaltar la importancia de que la jurisdicción ha sido un tribunal integrado por magistrados y magistradas de los pueblos étnicos. Eh, Magistradas que pertenecen a pueblos indígenas, magistrados que pertenecen a pueblos indígenas, que pertenecen también al pueblo negro, afrocolombiano, que han contribuido internamente también a posicionar este tipo de reflexiones, eh, que han permitido también darle una apertura a, a un tribunal para poder avanzar en el diálogo interjurisdiccional y la coordinación interjurisdiccional entre justicias. Y en particular habrá que resaltar el rol protagónico que en esta materia ha tenido la Comisión Étnica de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es una comisión sui generis en un alto tribunal, pero que ha permitido dar, primero, generar confianza también en los pueblos, pero también que ha permitido brindar orientaciones al interior de la jurisdicción, porque es una instancia que tiene una función consultiva.
Es decir, muchas veces el diálogo, la coordinación interjurisdiccional, interjusticias no se da porque los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas, tampoco saben cómo se puede adelantar. Y creo que ahí ha sido fundamental esa función consultiva que tiene la Comisión Étnica, en el sentido que le pueden consultar cuáles son las recomendaciones para poder atender, para poder adoptar medidas diferenciales en determinados casos. Eh, pero también porque la Comisión Étnica ha permitido ser un puente de diálogo con las autoridades. Entonces, la Comisión Étnica, por ejemplo, fue quien lideró la consulta previa eh, de la jurisdicción con los pueblos indígenas, con los pueblos negros, afrocolombianos, raizal palenquero, con la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rom. Y ha marcado una diferencia en la forma en la que los debates se dan al interior de la jurisdicción. Entonces, resaltar cómo la composición del tribunal con magistrados y magistradas de los pueblos étnicos también marca una diferencia y permite eh, alimentar esas discusiones con elementos que usualmente no se han tenido en otros tribunales eh, y que brindan legitimidad, que nutren las discusiones y que brindan también un principio de realidad a las acciones que adopta la jurisdicción de manera particular. Para Natalia que nos extendió la invitación, por supuesto, muy complacido de poderlas acompañar en este espacio, saludar de manera muy especial en nombre de las autoridades del pueblo cancuamo a todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando en este espacio, por supuesto al compañero Leandro extenderle un saludo muy cordial, un saludo de resistencia, de hermandad como pueblos indígenas. Y, y bueno, em, quiero empezar por decir que para comprender la importancia de estos diálogos, la importancia de la coordinación y del relacionamiento entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz, por supuesto hay que tener en cuenta los elementos previos a la existencia de esa coordinación. No podemos perder de vista de dónde partimos. Partimos de un escenario donde históricamente en este país ha habido un desconocimiento, una subvaloración de los sistemas jurídicos y de los sistemas de conocimiento propio de los pueblos indígenas. Ha habido discriminación, ha habido racismo en contra de los pueblos y se ha desconocido esa facultad, esa potestad histórica que nosotros tenemos, ancestral, desde la ancestralidad que se ejerce desde eh, los sistemas de pensamiento, desde la ley de origen, desde la palabra de vida, desde el derecho propio, desde el derecho mayor o como lo denomine cada pueblo en el marco de su cultura. Es decir, ha existido en Colombia un desconocimiento epistemológico, una subvaloración eh, jurídica de los sistemas jurídicos y de los sistemas de conocimiento y los sistemas de pensamiento propio, por un lado. Y por otro lado, no podemos desconocer el incumplimiento, digámoslo así, el vacío jurídico que existe en nuestro país ante la ausencia de una ley de coordinación tal cual lo mandató el artículo 246 de la Constitución Política, en la que a pesar de que se han presentado varias iniciativas legislativas, el Congreso ha sido omisivo en esa responsabilidad de poder adoptar una ley de coordinación entre el sistema jurídico nacional y la jurisdicción especial indígena, pues sin perder de vista otros elementos, pero no lo voy digamos, a profundizar para que podamos avanzar en la presentación. Entonces, partamos de ahí, tengamos presente esos vacíos, esas falencias, eh, digamos, eh, esos desconocimientos que se han presentado en contra de los pueblos, en contra de los sistemas propios de los pueblos. Para entonces plantear el otro escenario que tiene que ver con los avances, los pasos que se han dado en el marco
del relacionamiento entre la Jurisdicción Especial para la Paz y los pueblos indígenas. Y ya lo planteaba Leonardo de manera acertada, eh, donde resaltaba algunos resultados concretos de ese diálogo, de ese relacionamiento, sobre todo en relación con el protocolo 01 de 2019, el protocolo para la coordinación, la articulación interjurisdiccional y el diálogo intercultural, que nos permite a nosotros demostrar que la consulta previa sí permite la construcción, sí permite el diálogo, sí permite avanzar en aspectos novedosos y en la concertación, que es lo que le ha faltado a este país. Es decir, recuerdo, no podemos perder de vista que la consulta previa como derecho fundamental ha venido en un proceso de fuerte cuestionamiento por parte de algunos actores políticos y jurídicos de este país. Entonces, el hecho de sentarse la jurisdicción con los pueblos indígenas en un escenario de diálogo, en un escenario de consulta, y que ellos se pudiera culminar de manera exitosa y se lograra un acuerdo que permitiera la adopción de ese protocolo, nos permite a nosotros decir la consulta previa sí es un instrumento valioso, sí es un derecho fundamental que permite la satisfacción de los derechos, es decir, que en términos jurídicos y políticos es un aspecto que vale la pena resaltarlo, porque es un ejemplo que puede inspirar otros procesos, sobre todo en estos momentos, repito, de fuertes cuestionamientos frente a ese derecho fundamental que nos asiste como pueblo y que además nos permite a nosotros comprender que a través del diálogo, a partir de la concertación y a partir del acercamiento de posturas distintas, porque por supuesto hubo mucho debate en el marco de la construcción de ese protocolo, podemos acercarnos, repito, en ponernos de acuerdo frente a asuntos elementales para el país. Entonces, eso es un aspecto que es importante tenerlo en cuenta. Eso hace parte de la materialización de ese diálogo interjurisdiccional entre los pueblos y entre los pueblos indígenas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por supuesto, yo quiero resaltar algunos elementos, algunos aspectos que hemos venido desarrollando aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es decir, compartirles cómo ha sido la experiencia nuestra en el escenario de la coordinación y de la articulación interjurisdiccional. Entonces tenemos algunos elementos importantes. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de realizar algunas diligencias jurisdiccionales de manera conjunta, es decir, unas diligencias interjurisdiccionales donde participan tanto las autoridades indígenas como la magistratura. Y las diligencias se desarrollan bajo el liderazgo de ambas autoridades, en un plano horizontal, en un plano de reconocimiento mutuo, ¿cierto? En un plano en el que se permite que la diligencia sea liderada por el magistrado correspondiente. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de estar con el magistrado José Miller Hormiga y se ha permitido que también la diligencia la lideren las autoridades indígenas responsables de la Administración de Justicia, que en este caso es el Consejo General de Mayores. Además, hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunos espacios de notificación con pertinencia étnica y cultural, como lo planteaba Leandro, y en esos espacios de notificación, por ejemplo, se nos ha permitido la realización de unos ejercicios de armonización espiritual, de armonización cultural, para acompañar a las víctimas también, donde hay presencia de mayores, de mayoras, es decir, las autoridades espirituales, las autoridades tradicionales, en las que se permite que se comiencen estos espacios bajo las prácticas culturales que tenemos los pueblos en la sierra, y eso de alguna manera también reivindica, resalta el respeto, el reconocimiento hacia las prácticas culturales, hacia las prácticas tradicionales que tenemos los pueblos, que en otros escenarios, por supuesto, no se permite. No es posible que usted en una diligencia, una audiencia judicial, en un despacho, cuando vaya a realizar algún tipo de notificación, por ejemplo, pueda
realizar estos ejercicios de armonización tradicional. También hemos tenido la oportunidad de desarrollar varios escenarios dialógicos, es decir, varios espacios de encuentro con los comparecientes, con las víctimas y por supuesto también espacios de diálogo directamente con los despachos, con los magistrados, las magistradas que lideran los distintos casos. Es decir, no nos encontramos en unos escenarios cerrados, en unos escenarios cuadriculados, en unos escenarios eh, rígidos, diría yo, en el marco de una formalidad jurisdiccional, sino que son escenarios que nos permiten dialogar, son escenarios que nos permiten conocernos, reconocernos y construir este proceso de la justicia transicional, por supuesto, teniendo en cuenta las particularidades que tenemos los pueblos, pero también las expectativas, las aspiraciones que tienen las víctimas y, por supuesto, los planteamientos que tienen los comparecientes eh, de los casos. Entonces, eso también me parece que es importante resaltarlo. Por supuesto, también como autoridades hemos tenido la oportunidad de participar como intervinientes especiales en los macrocasos. Hemos tenido, por supuesto, la oportunidad de participar como víctimas y aquí es importante resaltar el reconocimiento jurídico de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de sus instituciones representativas, o nuestras instituciones de gobierno propio han sido reconocidas como víctimas en nuestra condición como sujetos colectivos de derecho. Pero además, lo que yo digo, el plus jurídico, el avance jurídico significativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el reconocimiento del territorio como víctima, del territorio como un sujeto de derechos, como víctima, que también entonces en el caso de la sierra ha sido reconocido, es decir, la Sierra Nevada de Santa Marta, que para nosotros es la línea negra, o la Sierra Nevada de Buenaventura, ha sido reconocida como víctima. Y entonces en ese escenario se nos ha permitido que nosotros mismos como organizaciones, como instituciones propias, como instituciones de gobierno, con una amplia trayectoria y experiencia en la defensa de los derechos humanos, en la reivindicación de los derechos de las víctimas, podamos ser entonces nosotros los representantes judiciales en el marco, en este caso del macrocaso, perdónenme ahí la redundancia, el caso 09, que tiene que ver con los crímenes no amnistiables cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos. Es decir, nosotros hoy estamos liderando, asumiendo, ya hemos asumido la representación judicial de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el caso 09 y eso es un asunto importante porque por supuesto reivindica esa capacidad que nosotros tenemos como pueblo. Entonces, esos son algunos aspectos que me parece a mí importante que podemos resaltarlo, que aterrizan cómo ha sido ese diálogo, cómo ha sido el relacionamiento, cómo ha sido la coordinación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Especial Indígena, sin perder de vista, por supuesto, yo lo plantearía quizás en términos de desafíos, en términos de retos, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con lo que planteaba Leandro en términos de afán, sí, nosotros lo compartimos, nosotros lo hemos planteado en distintos escenarios, es decir, las víctimas esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a adoptar las decisiones correspondientes y que esas decisiones realmente tienen que satisfacer las expectativas en términos de garantía de los derechos de las víctimas. Es decir, nosotros hemos respaldado a la jurisdicción y las víctimas respaldan a la jurisdicción. Pero por supuesto eso es un respaldo, es un apoyo condicionado. ¿Condicionado a qué? A que hay una satisfacción de los derechos de las víctimas. Es decir, que las víctimas encuentren satisfecho sobre todo su derecho a la verdad, su derecho a la no repetición, es el énfasis en el que quizás más nos han planteado ese escenario y por supuesto el escenario de que no haya impunidad y que se contribuya en la reparación, por supuesto, en la reparación integral, en este caso,
nos toca pensarnos entonces cómo va a ser esa reparación integral y colectiva de los pueblos de la sierra. Ya hemos planteado algunas iniciativas. Y hay un elemento importante, con esto voy a ir cerrando, para que, por supuesto, en las preguntas quizás podamos ampliar un poco más otros aspectos. La definición de los TOAR. Allí tenemos un gran reto. Trabajos, obras, actividades con enfoque restaurativo, con enfoque restaurador, van a recoger las expectativas de las víctimas, van a atender las particularidades de los territorios, las aspiraciones de los pueblos, que son diversas, porque estamos hablando de 115 pueblos indígenas en el país, con sistemas jurídicos diferentes, con afectaciones en el marco del conflicto diferentes, con aspiraciones quizás diferentes. Entonces, allí tenemos un desafío enorme. Cómo la magistratura, cómo la JEP va a poder recoger todas esas aspiraciones que se tienen para poder atender entonces las expectativas en el marco de la reparación que tenemos los pueblos y que tienen las víctimas individualmente. En últimas, entonces, yo quiero decirles que este escenario con este escenario de articulación, de coordinación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Especial Indígena, nos ha permitido en cierta medida llenar el vacío de lo que venía sucediendo en el país, que era la ausencia de diálogo, que era la ausencia de reconocimiento y de respeto de los sistemas jurídicos y de los sistemas de conocimiento de los pueblos, era el desconocimiento de las autoridades, era el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el desconocimiento de nuestra condición como sujetos de derechos fundamentales, sin perder de vista el riesgo de exterminio físico y cultural en el que nosotros nos encontramos y que por supuesto de alguna manera está asociada con el desconocimiento de la autonomía del gobierno propio de los sistemas jurídicos de los pueblos. Entonces, hasta ahí voy a exponer inicialmente la oportunidad de compartir ideas y de escuchar y aprender de este diálogo. Y encuentro muy necesario el espacio que están creando y ojalá, no sabía, me dio la impresión, Adriana, que piensan que este va a ser un espacio que va a seguir incluso más allá de las 3 sesiones y creo que es un fantástico aporte al trabajo de la justicia transicional en Colombia. En mis comentarios voy a hablar de una perspectiva más lejana, ya que el trabajo que yo he estado haciendo se basa en leer las resoluciones de la JEP desde lejos y analizar su aporte y su diálogo con el derecho internacional. Entonces, en este espacio soy un pez raro, no estoy en Colombia, estoy en Wisconsin y estoy mirando más bien desde afuera, mirando el aporte de la JEP al derecho que existe. Y obviamente he tenido la oportunidad de viajar a Bogotá, estar en la JEP, especialmente conversado con los magistrados de la sala de reconocimiento y particularmente con la magistrada Belkis y su equipo, en el cual también se destaca Leandro. Sin embargo, yo no estaba ahí en el día a día, entonces el trabajo que conozco es más bien y que he podido estudiar es más bien a través de los escritos. Y ya en estas resoluciones, respondiendo ya a una de las preguntas, se ve claramente cómo se materializa el diálogo, ese trabajo de diálogo interjurisdiccional. Los autos del caso 02 y 05 del año 23, especialmente es un sitio rico para mirar este diálogo, tanto como las resoluciones que se han hecho en las cuales se reconoce al territorio como víctimas. Los autos del año 23, en el caso 2 y 5, se han criticado por ser demasiado largos, pero una de las razones por eso es que se tratan de comunicar el trabajo interjurisdiccional que han hecho y, más importante,
se destacan en mi manera de ver porque intentan comunicar esa perspectiva de los pueblos y las comunidades con las cuales trabajan. Tratan de cimentar conceptos ajenos a la tradición occidental en la cual el derecho, y especialmente el derecho internacional, está basada. Y esos conceptos occidentales que el derecho toma como un hecho, los cuestiona y los pone en una perspectiva distinta. Y creo que ese es un trabajo demoroso, difícil, pero dentro del derecho internacional muy innovador y también muy riesgoso. Entonces, cuando yo leo las descripciones en estos autos de las experiencias de los pueblos, escrito en sus voces, porque ahí especialmente la sala de la magistrada Belkis Izquierdo han intentado de reproducir las voces que están en los escritos entregados por los voceros de los pueblos. Y veo algo ahí que no existe en otras instancias de derecho internacional o de tribunales de justicia transicional que están en diálogo con el derecho internacional. Cuando se comunica, por ejemplo, el sentido del Katsazú, el territorio del pueblo Agua, o el duelo que causa en el pueblo Agua cuando, bueno, habla de un espíritu que se llama Cuanca, que vive y aquí voy a leer directamente de lo que escriben, que vive en las chorreras y se baña en el río y se alimenta de los peces y cangrejos del río. No obstante, una vez contaminado el río, su espíritu lo abandonó y con ello se generan tragedias, muertes, malos entendidos y problemas en la comunidad. Cuando se pone estas experiencias y se escriben dentro de un documento legal, que es también un auto que fiscaliza e impone responsabilidad jurídica, yo creo que estamos viendo algo que no ha existido antes en el derecho internacional. Y que detrás de eso, y creo que los comentarios de Adriana iban hacia esto, detrás de este proceso de justicia transicional que crea justicia ante los hechos del conflicto armado, hay otro proceso de justicia, una justicia quizás epistemológica, la podríamos llamar, que va más allá de los hechos del conflicto armado y trata de dar un nuevo reconocimiento a los pueblos étnicos en Colombia. Y entonces creo que eso es algo que está detrás del trabajo de la JEP y el trabajo interjurisdiccional, que habría que tematizarlo quizás más abiertamente porque es un trabajo más lento y más difícil de comprender. Otra pregunta que nos hicieron, en la cual quería hacer unos comentarios, no me voy a explayar mucho, creo. Nos preguntan en términos de consolidación institucional, ¿cuáles instituciones y prácticas adoptadas por la JEP han adquirido un rol significativo más allá de la JEP? De nuevo, yo estoy mirando desde el derecho internacional y procesos de justicia transicional, ¿cuál es el aporte de la JEP? Es también mi pregunta y creo que la JEP, una respuesta es que la JEP está aportando al derecho internacional humanitario, las leyes de guerra, y especialmente una nueva manera de proteger al medio ambiente o al mundo no humano. Y el DIH, y esto lo está aportando al derecho internacional, pero también lo está importando, porque es algo que viene no solo de la JEP, pero como se ha dicho, de los movimientos sociales, los pueblos indígenas y también del derecho humano y el derecho de medio ambiente. El DIH siempre ha tenido cierta manera de proteger al mundo no humano a partir de su codificación en el siglo XIX, sí protegía al mundo no humano como propiedad,
de los humanos, y a veces algunos recursos que se designaban como inmediatamente necesarios para la sobrevivencia humana, pero no incluía al medio ambiente en sí, ni a los ecosistemas, ni tampoco la naturaleza o dimensiones culturales, más allá de la propiedad de la interacción con los no humanos. Y de hecho, las convenciones de Ginebra del 49, 1949, no mencionan en todo su largo, en las 4 convenciones, ni el medio ambiente, ni la naturaleza, ni mucho menos ecosistemas. A partir de los años 70, con la sensibilidad que fue aumentando acerca de la vulnerabilidad de los ecosistemas, y también en vista de las atrocidades que ocurrió durante la guerra de Vietnam, se expandió esta protección del derecho internacional humanitario a incluir la naturaleza en sí, en ciertos contextos. Y esto ya aparece en los protocolos a las convenciones de Ginebra, y que sí empiezan a prohibir ciertas acciones que dañan a la naturaleza o al medio ambiente. Pero esa es naturaleza entendida como ecosistemas, como sistemas biológicos a través de la vista de la ciencia occidental, sin ver su sentido y su valor más allá de la biología. Entonces, lo que el DIH aún no veía hasta ahora, o en este momento en que estamos, es algo que empezó a emerger a través del derecho de derechos humanos y también del el derecho al medio ambiente. En, en el derecho al medio ambiente para la protección de la biodiversidad, se empezó a dar cuenta que la mejor manera de preservar a la diversidad ecológica era proteger la diversidad cultural. Mientras que en el derecho de derechos humanos eh, nace la realización a través de la movilización de los pueblos indígenas, que la mejor manera de preservar la autonomía de los pueblos indígenas y afro eran protegiendo su territorio. Entonces, mirados juntos, emerge esta idea de una relación especial entre pueblos y su territorio que se tiene que proteger en sí, y además con conciencia de la perspectiva o cosmovisión de los pueblos. Y esta es la idea que ahora la JEP está importando a través de su profundo diálogo con los pueblos y está sembrando en el DIH. Es una tercera vía, no es ni antropocéntrica, ni biológica o de ecosistémica. Es algo que ya en los últimos instrumentos blandos de DIH de esta década se han ido aproximando y dejando aperturas para esta tercera manera de aproximar al mundo no humano. O sea, no es que la JEP esté trabajando totalmente aislada del resto del DIH, no lo podría hacer, pero la JEP está desarrollando estas ideas y demostrando cómo se pueden implementar. Y esto lo está haciendo además en el momento en que hay un movimiento social para que la Corte Penal Internacional adopte ecocidio como su quinto crimen. Y la CPI, la Corte Penal Internacional, sigue en diálogo con Colombia acerca del trabajo de la JEP, aunque ya haya cerrado su examen preliminar. Entonces, no es solo que la JEP esté desarrollando una aproximación novedosa, sino que hay en este momento una ventana de oportunidad en que la JEP puede tener mucha incidencia. Y en particular yo creo que esta tercera vía, esta tercera manera de proteger y pensar el mundo no humano podría tener una incidencia muy grande en cómo se desarrolla el derecho internacional humanitario en general, pero especialmente esta idea del ecocidio. Y con eso dejo mis comentarios y abramos a la discusión más general. Yo sí tengo preguntas para... Creo que hemos oído muchas cosas muy interesantes hoy. Yo
digamos que tengo preocupaciones muy puntuales, o más bien inquietudes más que preocupaciones, muy puntuales que quisiera que conversáramos y otras mucho más generales. Em, de lo que planteabas, Alex, creo que es muy llamativo pensar como esta idea de coyuntura para como esta coincidencia entre el proceso de la JEP y una coyuntura pues que se basa en condiciones en las que se encuentra el planeta y preocupaciones sobre la subsistencia humana y demás, que de alguna manera motivan esa, pues lo que tú llamaste ventana de oportunidad para pensar en nuevas formas de derecho para proteger el ambiente o los territorios o los ecosistemas, como le queramos denominar más adecuadamente. Em, y eso pues de alguna manera también permite explicar en qué medida hay ciertas ideas fijas que se tenían sobre cómo debía funcionar la justicia que probablemente están permitiendo pues algún tipo de transformación precisamente porque estamos en esa coyuntura en donde pensar en esto es relevante. Eh, de pronto tendría como primero unos comentarios muy generales. Invitaría mientras tanto al público para que planteen sus preguntas en el el espacio para hacer preguntas. O si quieren intervenir también pueden levantar la mano y pues les podemos dar la palabra también. Y entonces mientras se animan, digamos que lo primero en lo que quisiera insistir es esta idea de pues también qué se necesita para cambiar eh, o para que este proceso haya podido ser, o sea, que se ha necesitado, ¿no? Y Leandro mencionaba algunos elementos, entre otros, pues unas condiciones de la composición de la magistratura que ha permitido pues cierto liderazgo y cierta promoción de formas pues en donde esto de pensarse otras formas de justicia y de pensar el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos era algo muy relevante y ahí pues también surge la pregunta de si queremos que esto sea como un aprendizaje que vaya un poco más allá de la JEP, ¿cómo podríamos pues trasladarlo a instituciones en las que probablemente no haya una garantía de composición tan diversa como lo ha podido tener la JEP? O sea, ¿cómo podemos aprender o si realmente lo que necesitamos es garantizar una composición de instituciones diversas en donde haya ciertos liderazgos por parte de integrantes de los miembros de los pueblos étnicos en general? Eh, y también quisiera volver a algo que me pareció muy llamativo y que está presente en las tres intervenciones, y es esta idea pues de tener también que transformar las cosmovisiones, o sea, cómo pensamos sobre las instituciones jurídicas, cómo pensamos de distintas maneras. Los roles, por ejemplo, Leandro nos hablaba de las barreras lingüísticas que se tenían para pensar en ese diálogo interpueblos, eh, pues no sé, poder comprender realmente qué es un magistrado, poder entender qué es que de hecho creo que hasta ahora lo estamos más o menos entendiendo que es un escrito de determinación de hechos, cuál es el propósito que tiene, ¿no? O sea, como hay unos elementos como mucho más prácticos de ese diálogo, pero que de alguna manera se traducen en transformar la forma en que pensamos sobre la justicia transicional, sobre los objetivos de la JEP en específico. Y pues quisiera que conversáramos un poco más de eso, qué se ha necesitado cambiar. Uno de esos resultados es cómo pensamos, eh, pues,
cuáles son esos objetos de protección o qué es lo que merece reparación, qué es lo que merece, por ejemplo, participación, como decía Iván, entre otras cosas. También quisiera volver a esa idea que planteaba alrededor de la intervención de, de las intervenciones y de ustedes, y es como em, en que o sea, han mencionado algunas cosas que han resultado relevantes en estos procesos. Una es la notificación con pertinencia étnica. Entonces, o Iván mencionaba, por ejemplo, los TOAR. Está pues esta idea de cómo introducimos en el escrito de determinación de hechos, como decía Alex, el rol de, pues de la caracterización del daño, ¿no? Lo que significó, por ejemplo, que el río estuviera contaminado. Entonces, veo que estamos hablando de distintos niveles y de distintas cosas muy distintas. Estamos hablando de ir a un territorio a notificar a alguien, estamos hablando de escribir con determinado detalle y tomando ciertas fuentes, tal vez no lo hemos mencionado hoy, pero también de escuchar expertos de las comunidades para que también tengan un valor como peritos para determinar los hechos, entre muchas otras cosas. Entonces, pues me parecería muy interesante desde una forma un poco más antropológica de leer esto, como en dónde se materializa, que pudiéramos reflexionar como qué es lo más relevante. Probablemente una de las cosas más relevantes es precisamente el diálogo, o son los artefactos jurídicos, o son eh, la forma de entender los procedimientos. Bueno, como una pregunta un poco más teórica y abstracta sobre cómo se materializa este proceso. Y veo que ya se han animado, entonces no sé si quieren, le damos la palabra, no sé si quieren como responder a mis observaciones o le damos la palabra a Beatriz que está pidiendo para intervenir y luego ustedes intervienen. Démosle la palabra a Beatriz. Dale, creo que ya te habilité el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, Muchas gracias. Solo también para hacer un comentario respecto a que el chat está deshabilitado, entonces no es posible poner, comentarios ahí por si quieren habilitarlo, por si alguien más quiere participar. tenemos uno en este momento, pero no sé, creo que vamos a tener que revisar para la Creo, próxima la configuración sí, porque creo que la diferencia es que hay dos opciones. Uno es el chat y el otro es el Q&A. El Q&A está funcionando, pero parece que el chat no está disponible para participar. Ok, perfecto. Yo sí, como que me concentré en el chat, que es a lo que estoy acostumbrada, entonces no vi lo de Q&A, a lo mejor por eso, y por eso alcé la mano, pero bueno, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que sumamente interesante todo lo que aportaron los panelistas. Y sí, justamente quisiera dos preguntas rápidas. Una es algo que ya mencionaste también, Adriana, respecto a la caracterización del daño, ¿no? Y cómo traducir esto para que efectivamente se puedan realizar ¿no? Actividades o proyectos que sí puedan atender ese daño, porque platicando con una persona del tribunal, ¿no? Por ejemplo, decía, es que vienen con ciertas caracterizaciones, no solamente de los casos en donde están representados, pues, pueblos indígenas o de otros grupos étnicos, sino en general, ¿no? Y me decían, es que cómo materializamos la dignidad, ¿no? ¿Cómo traducimos eso en un proyecto que se pueda materializar? Entonces, una pregunta justo para Iván, ¿no? O Leandro es cómo se traduce, ustedes tienen la ventaja de tener pues justo magistrados
que pertenecen a estos grupos y ellos pueden ayudar un poco a esa materialización, pero al pasarse a otros magistrados que no vienen de esos grupos, entonces, ¿cómo hacerlos ver con otros lentes? Que se necesita pensar diferente para materializarlo. Y rápidamente respecto a la intervención de Alexandra, me pareció muy interesante pues esto de este momento, ¿no? que se está dando respecto a la Corte Internacional, a la Penal Internacional y el ecocidio, que a veces yo me pregunto si entonces estas como figuras, ¿no? Por ejemplo, el ecocidio o el genocidio, que son tan difíciles de probar, ¿no? Los elementos son tan difíciles de probar, si a veces benefician un poco, ¿no? O más bien dificultan entonces llegar a la justicia. Si no sería mejor acercarnos pues a otros tipos de figuras, ¿no? Para poder garantizar que sea más fácil probar los daños y bueno, las conductas penales y así poder sí llegar más fácilmente a la justicia. Entonces es sobre eso. Gracias. Gracias, Beatriz. Yo les daría la palabra para que hagamos una ronda de intervenciones y luego hacemos las que tenemos en el buzón de preguntas, en la caja de preguntas. No sé si comenzamos con Alex. ¿Ya? No, ¿Conmigo? pues si quisieras Sí, comenzar. sí, sí, está bien. Gracias, Beatriz, por la pregunta y me encantaría devolverte la pregunta a ti y preguntarte qué estás pensando con otras figuras. Pero antes de hacer eso, voy a contestar lo que pienso, que si bien tienes razón que los crímenes que están en el Estatuto de Roma son estos crímenes totalmente, tienen niveles imposibles casi de llegar a completar el crimen y probarlo, y se supone que la Corte Penal Internacional es solo para los crímenes más graves. No creo que sea una institución esa em, para una justicia accesible. No creo que ese sea el sentido de la Corte Penal Internacional. El fiscal que determina o la fiscal que determina em, cuando un crimen se va a investigar o una situación se va a investigar, etcétera. Creo que más bien la función de esa instancia es algo muy simbólico casi de cuáles son las personas que más responsabilidad tienen para los crímenes más terribles que ocurren en nuestro mundo. Y en ese sentido, si lo miramos así, creo que este movimiento social de poner ecocidio en el Estatuto de Roma tiene este sentido muy importante de decir que el medio ambiente también es algo tan importante como, no sé, el ecocidio y crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero actualmente la manera en que se define ecocidio en las propuestas que más atención han tenido, de Stop Ecocide, por ejemplo, tienen una definición que no toma en cuenta esto que ha estado tomando en cuenta la JEP con el territorio como víctima. No toman en cuenta esta relación especial que tienen pueblos indígenas, pueblos afro, lo que en Colombia llaman pueblos étnicos, pero que creo que también se puede extender a ciertas poblaciones como campesinos, que es una relación tanto biológica y material como simbólica y cultural. Y, y creo que el aporte que podría hacer la JEP en este momento es justamente eso, con este concepto de territorio como víctima, hacer que esa definición del ecocidio tenga esa sensibilidad a la relación especial que tienen los pueblos con su territorio. Y bueno, lo dejo ahí
por el momento, pero me encantaría, Beatriz, saber qué pensabas tú cuando dices, bueno, ¿qué otro tipo de figura que sea más accesible podríamos pensar? No sé, Beatriz, si quieras. Sí, eh, sí, sí, claro. No, bueno, o sea, pensaba, yo no me dedico tal cual a este tema, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, sí, sería más fácil tipificar como crímenes de guerra, ¿no? O sea, como crimen de Ajá. guerra que tiene un estándar un poco más bajo, ¿no? De prueba y no la intención, ¿no? De acabar, pues de manera total o parcial. Entonces, esto, pues claro, en materia penal, ¿no? Si a lo mejor los esfuerzos se deberían de concentrar más en investigación y persecución, ¿no? De crímenes contra el medio ambiente como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad y no tanto como ecocidio, porque eso va a ser muy difícil de implementar después, ¿no? Pero claro que también hay otras, pues, vías, ¿no? A lo mejor que yo no las he pensado, pero claro que otras vías fuera del derecho penal para también, llevar esta interpretación, ¿no? Y esta necesidad de proteger al medio ambiente y a la tierra, sí, en sí misma y en esta interacción como bien lo expuso usted con estas comunidades, ¿no? Y con los seres humanos y no humanos en general. Entonces esa sería mi respuesta. Gracias. No sé si Iván quisieras como seguir en la línea de comentarios. Sí, bueno, agradecerle a Beatriz por la pregunta. A mí me parece importante que los magistrados no indígenas em, y las magistradas no indígenas puedan, por supuesto, comprender la finalidad y el contexto en el que se está ejerciendo la justicia transicional. Porque como estamos hablando de ¿cierto? De la Jurisdicción Especial para la Paz, pues por supuesto tenemos que marcarnos en la justicia transicional. La, la participación de magistrados indígenas y magistradas indígenas es un aspecto supremamente importante, supremamente valioso, ya lo ha resaltado Leandro, lo decía Beatriz, precisamente para comprender lo que pasó, lo que sufrimos los pueblos, lo que nos sucedió en el marco del conflicto, pero también para darle el alcance a las expectativas, a las aspiraciones que nosotros tenemos en el marco de la reivindicación de nuestros derechos como víctimas, ¿sí? Del conflicto. Y además, para poder comprender que esa reivindicación nosotros no solamente la estamos circunscribiendo a la temporalidad del conflicto armado interno, sino que es una historia larga de victimización, pero que por supuesto eso no va a ser objeto de discusión en el marco de las decisiones que tiene que adoptar la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no hay que perder de vista ese alcance. Entonces, a mí me satisface, por ejemplo, que hay magistrados que conocen, que han conocido de cerca los procesos organizativos de los pueblos, que tenemos que decirlo, también han sido, bueno, paradójicamente y tenemos que decirlo lastimosamente, también han sido víctimas del conflicto, es decir, han sufrido de manera directa el conflicto y han trabajado el tema de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, de derecho internacional, entre otros. Entonces, al tener presente todo ese panorama, eso nos permite entonces eh, que le puedan compartir, que le puedan transmitir esa experiencia, esa formación, ese conocimiento a los magistrados no indígenas y a las magistradas no indígenas, precisamente para comprender de mejor manera cómo fue ese proceso de victimización de los pueblos, cuáles son las particularidades de las afectaciones culturales, sociales, económicas, territoriales, etcétera, que padecimos los pueblos en el marco del conflicto y cómo entonces, al comprender esa victimización, al comprender de manera adecuada esas afectaciones, ese va a ser el sustento para que los TOAR y las medidas o las decisiones sean, yo digo, culturalmente pertinentes, sean idóneas, respondan a la satisfacción de las víctimas, en este caso
de nuestra condición como sujetos colectivos, ¿cierto? De víctimas como sujetos colectivos, pero también del territorio como víctima. Entonces, en ese sentido, es importante que las magistradas, los magistrados no indígenas escuchen a los magistrados indígenas, pero también que los magistrados no indígenas comprendan el contexto en el que nos encontramos, ese contexto de justicia transicional que permite unas flexibilidades que permiten el replanteamiento de figuras y de instituciones jurídicas que permiten conceptos novedosos o quizás repensar los conceptos que se aplican en el sistema judicial nacional o en el sistema judicial ordinario, pero que requieren una adaptabilidad al contexto de la justicia transicional. Entonces, creo que esos elementos es importante que los tengan en cuenta precisamente para hacer ese cambio de lentes y ponerse un lente adecuado al contexto en el que nos encontramos de la justicia transicional y en el que, por supuesto, la caracterización adecuada de las afectaciones y de los daños es el soporte principal para las medidas y las decisiones que tienen que adoptar los jueces sin perder de vista, y ya con esto termino, el escuchar directamente a las víctimas, el escuchar las aspiraciones, las expectativas que tienen las víctimas. Por eso nosotros valoramos y resaltamos los escenarios dialógicos, los encuentros directos que hemos sostenido en el marco del macrocaso 3 con algunas magistradas, magistrados que vienen impulsando este caso en el que nos han permitido compartirles cómo es la visión, cómo es, digamos, cómo nos estamos pensando esos trabajos, obras y actividades con enfoque restaurativo y restaurador. Serían esos elementos que quería compartirles a Beatriz. Gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Sobre la pregunta relacionada con cómo los tribunales que no tienen personas con pertenencia étnica, cómo estos tribunales pueden materializar la coordinación y articulación interjurisdiccional, creo que comparto la posición que ha expuesto Iván, en el sentido de que los magistrados, las magistradas con pertenencia étnica que integran estos tribunales tienen un deber de nutrir los debates y de posicionar los temas, pero la responsabilidad es institucional. Y de hecho, hay uno de los artículos que se tiene en la Jurisdicción Especial para la Paz, que está en el Reglamento General, que estableció esa obligación de ir más allá de solamente como encargarle esta tarea a los magistrados étnicos o de limitarse a la aplicación de las fuentes tradicionales de derecho, que dice que en los casos, por ejemplo, lo voy a citar textualmente, dice: en los casos relacionados con pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo rom, todas las salas y secciones deberán tomar en cuenta principios, lógicas y racionalidades de sus sistemas de justicia. Y creo que ese establecimiento, una obligación institucional, hace parte también de las medidas para que los tribunales sientan la necesidad y el deber de escuchar y de conocer los sistemas jurídicos de los pueblos étnicos para poder ser considerados en los ejercicios de análisis y de decisión. También es importante reconocer, y en esto estoy convencido, y es que creo que todas las personas tenemos la capacidad de establecer diálogos interculturales. No sé si todos tenemos la disposición, pero creo que las capacidades siempre están ahí presentes. Y son esas capacidades las que hay que fortalecer, tanto en las personas que ejercen como titulares en la magistratura, como también en los equipos de trabajo de la magistratura. Y en particular, lo digo por experiencia propia, creo que tener un equipo o hacer parte de un equipo de trabajo con múltiples formas de ver el mundo, con múltiples cosmovisiones, nutre mucho esa disposición de la magistratura para poder escuchar los diferentes contextos, las diferentes cosmovisiones, para poder comprender también las realidades que están en los territorios. Y así creo que una de las, digamos que además de establecer, digamos que estos deberes que tiene la magistratura de manera
clara. También creo que es importante promover los escenarios de diálogo y de formación al interior de las instituciones. Una de las cosas que vimos en la Jurisdicción Especial para la Paz eran los procesos de formación para los funcionarios en los contextos específicos y atendiendo a las funciones específicas que nosotros desarrollamos en la jurisdicción. Entonces, como también se hace una apertura desde los procesos de formación al diálogo intercultural, sobre cómo acceder a los conocimientos, e incluso porque hay algo que a veces se piensa que un magistrado o una persona que pertenece a un pueblo indígena sabe todo sobre los pueblos indígenas o todo sobre los pueblos negros afrocolombianos o sobre los pueblos rom, y no es así. Digamos, yo conozco y me formaron del pueblo Camtrán, pero cuando estoy en otro pueblo, pues tengo que aprender. Y creo que eso sucede con la mayoría de los que ejercemos funciones públicas. Tenemos que aprender en el ejercicio de nuestras funciones para poder materializar un diálogo intercultural y ejercer o poder establecer una coordinación y articulación interjurisdiccional interjusticias. Y aquí creo que voy a entrar a la segunda pregunta sobre cómo superar esas barreras lingüísticas. Y creo que hay las dificultades que se presentan a raíz de la diferencia en los idiomas y la comprensión misma, creo que se va resolviendo a la medida que se va desarrollando el diálogo. Es decir, creo que nos vamos entendiendo a medida que vamos dialogando más, incluso porque no siempre, y eso pasa, y creo que lo podemos ver dentro de los tribunales, no siempre incluso las mismas salas o los mismos magistrados tienen la misma comprensión de un mismo término. Y entonces, adicional, si a esto le sumamos también un diálogo en otro idioma con un sistema jurídico distinto, creo que se aumentan las complejidades, pero lo cierto es que las cosas se van definiendo, se van poniendo términos comunes en la medida en que se va desarrollando el diálogo. Cuando nosotros estábamos abordando como la formulación del protocolo de coordinación y articulación interjurisdiccional, también tuvimos como algunas de esas preguntas y decíamos cómo superar, cómo asegurar, por ejemplo, que lo que se está diciendo en español se está diciendo en Camtrán y viceversa. Porque decíamos los funcionarios de la jurisdicción no sabemos si se está traduciendo lo que es y viceversa. Entonces creo que hay, por ejemplo, una de las soluciones que encontramos de manera conjunta en ese proceso de consulta previa y de construcción colectiva de los instrumentos era, pues los pueblos también pueden definir quiénes son las personas que mejor pueden desarrollar esas funciones como traductores e intérpretes. Entonces no es un ejercicio de traducción, sino traducción e interpretación. Y se pactó que los pueblos, por ejemplo, definieran quiénes iban a ser los traductores e intérpretes que brindaran confianza para abordar los temas, por ejemplo, en este caso, temas de conflicto armado, pero además que tienen el conocimiento y la experiencia que permiten desarrollar este tipo de funciones. Entonces no es la jurisdicción como el que va y selecciona traductores e intérpretes, sino que son los pueblos los que nos dicen, miren, estas son las personas que mejor pueden eventualmente desarrollar estas labores de traducción e interpretación. Y a partir de ese punto también, sobre cómo comprender los daños y cómo proyectar medidas de reparación que atiendan a los contextos a los contextos y a las necesidades que tienen las víctimas. Y creo que ahí uno de los puntos importantes es cuál es el objetivo de las investigaciones también en la jurisdicción, es decir, en el marco de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pues las investigaciones tienen un objetivo relacionado precisamente con el esclarecimiento de verdad, con la administración de justicia, con adelantar procesos de reparación y restauración y creer realmente en la necesidad de la materialización de los principios, en este caso la centralidad de las víctimas y de la justicia restaurativa. Entonces, ¿qué implica eso materialmente? Y en el caso, por ejemplo, en el 02, algo de las cosas que se pone presente en la autodeterminación de hechos y conductas es como para comprender el daño, para comprender las definiciones de territorio, pues acudimos nosotros a, por ejemplo, las ontologías relacionales y reconocer que dentro de un territorio existen varios conceptos de territorio, a una posición de que si la centralidad son las víctimas, no es la magistratura la que tiene que interpretar a las víctimas, sino posicionar la voz de las víctimas, y creo que eso facilita mucho también la forma de construcción colectiva.
Y, este es un punto adicional, y es como el diálogo no se vuelve un diálogo en el que se utiliza, por así decirlo, de pronto la palabra no es la más adecuada, pero en el que se utiliza o se hace un diálogo solamente buscando una información, pero no realmente buscando un proceso de construcción colectiva. Y creo que este último es lo fundamental, saber o planearse siempre en que esto es un proceso de construcción colectiva, que tiene que reconocer también, por ejemplo, que es un proceso transicional. Entonces creo que en ese reconocimiento del proceso de la transición, creo que también hay que proyectarse en esa justicia prospectiva, cómo se fortalecen las capacidades en los territorios, cuando se acabe la jurisdicción que va a quedar. Y creo que ese es un punto importante para el momento de la comprensión la comprensión y el análisis de información. Y si uno tiene en la mira eso, creo que es más fácil también abrirse a comprender otras formas de sujetos de derechos, a comprender otro tipo de daños, y en dar, o en dar no, sino en aceptar y en reconocer que en los territorios tienen un papel protagónico. Y las soluciones seguramente no están, como lo había dicho, en la jurisdicción, sino en poder canalizar las iniciativas que tienen en los territorios. Las víctimas son las que saben, y las autoridades en los territorios, las comunidades, los pueblos son los que saben qué fue lo que se dañó. No solamente lo que nosotros podemos ver que se dañó, y cuáles pueden ser las mejores formas de reparar o de restaurar estas situaciones, de manera física, de manera simbólica, digamos, cómo reparar, restaurar los derechos y cómo garantizar el ejercicio de derechos en lo que sigue. Y ahí, digamos que el papel del derecho tiene una función importante de reivindicación en la forma en la que comprende, en la que lee y en la que se decide. Entonces creo que, por ejemplo, y algo que veíamos en el caso 02, en el autodeterminación de hechos y conductas, era como, por una parte, cómo se comprendía que existían otros sujetos de derecho, en este caso el territorio, y no es un solo territorio. Entonces decíamos, por ejemplo, es el Catsazú, es el Eperarauja, que son varios territorios, y cada territorio en función de la cosmovisión en la que se reconoce. También las dimensiones que tiene el daño, individuales, colectivos, territoriales, y también cómo las proyecciones de reparación y restauración están asociadas a esas formas de ver el mundo, a esas cosmovisiones. Entonces, una misma acción seguramente no repara a todos y a todas las víctimas, y es importante ahí como buscar los puntos medios dentro de las iniciativas que se tienen, las capacidades y la competencia que tiene la jurisdicción, y la mejor forma las mejores formas que se pueden tener para reparar y restaurar. Ya con esto cierro. Tener muy presente que no solamente se repara y se restaura con una decisión judicial, sino que es el proceso mismo el que debe ser reparador y restaurador. Entonces, si el proceso no lo es difícil que al final una decisión pueda dar unos resultados, unos remedios judiciales adecuados a los contextos de las víctimas en los territorios. Gracias, Leandro. Tenemos una intervención, alguien que quiere intervenir con su pregunta. Giovanni Córdoba, le daría la palabra y luego leo otras preguntas que tenemos en el buzón. Ya puedes intervenir, Giovanni. No encuentro. Sí, muy buenos días. ¿Sí se me escucha? Sí, señor. Buenos días, mi nombre es Giovanni Córdoba, yo soy afrocolombiano. Estuve en las mesas de La Habana para ilustrar el punto 6.1, la paz con enfoque étnico territorial, pero noté cuando redactaron los acuerdos, encontré que no se incluyó la perspectiva étnica desde el punto de vista de los afrocolombianos. Quizás me sitúo en
un lugar de enunciación y tiene que ver desde las perspectivas decoloniales en clave de derecho y justicia. Y hay un relato que nunca se ha querido escuchar frente a la presencia de los afrocolombianos en estos territorios y sobre todo desde la ancestralidad. Allí traté de ilustrar, por ejemplo, que quienes dieron orígenes a quienes habitamos la región pacífica mayoritariamente fueron bantúes y yorubas, pero para los bantúes existe una divinidad superior que es Sambiampungo. Debajo de Sambiampungo hay unas orichas. Oque, dios del monte. Ajá, dios de la selva. Aroní, dios de las plantas medicinales. Pero en el panteón yoruba también hay un dios que es el dios Lele. Y el dios Lele le dio a los hombres todo el contexto de la naturaleza para que vivieran en él, con él y para él. De ahí deriva el concepto de territorio desde alguna perspectiva de las comunidades negras. Cuando llegaron, cuando fueron traídos aquí nuestros ancestros, habitaron los montes y las selvas que estaban deshabitadas por el genocidio que se había realizado en el pueblo indígena. Por tanto, la selva, los montes, las montañas, los ríos, se consideran desde el Panteón Yoruba un templo sagrado. Mi pregunta fue, en el documento que aporté para el punto 6.1, fue, ¿cómo se repara la espiritualidad dañada? Quienes entraron a las selvas profanaron ese templo sagrado desde las lógicas del Panteón Yoruba. Y entonces la reparación va más allá, ¿sí? Es una reparación inmaterial. Yo he escuchado atentamente las intervenciones, como la JEP desde esta perspectiva aporta al derecho internacional humanitario, pero también es el tema de la naturaleza. Bueno, la naturaleza quizás como recurso hoy en día se convierte en el factor más importante de la existencia humana. Y allí se incluyeron algunos otros elementos que sí sería interesante que la gente pudiera mirar el documento que se presentó allá fue justamente a la luz del movimiento Poder Ciudadano que lideraba la ex senadora en paz descanse Piedad Córdoba. Yo estuve allí en esa mesa, pero entiendo que no hubo posibilidad de que se incluyeran. Incluso ahí al final hay 12 conclusiones y una de ellas estaba sugiriendo que hubieran magistrados de la afrocolombianos que tuvieran un conocimiento desde la ancestralidad. Y por eso decía desde la perspectiva decolonial, nosotros no podríamos circunscribirnos y bueno, y allí me permito con Leandro, alguna vez lo he visto en algunos eventos, unirme como a esa voz, una polifonía de voces que reclaman ese enfoque diferencial y sobre todo acción sin daño desde lo que enuncié al entrar. La paz con enfoque étnico-territorial, pero en clave étnico. Que ahí hay un problema epistemológico. Alguna de las damas que intervino desde Wisconsin recogió el tema de justicia epistémica y ese vacío que hay en la educación, en las escuelas hace que se restablezcan unas relaciones de saber y poder. Yo considero, y en algunos eventos lo he dicho, considero que el concepto de la verdad tiene que estar acompañado de la participación, por ejemplo, en los rituales. Y quiero terminar aquí. Por ejemplo, en las comunidades negras se cantan alabados cuando hay una persona muerta, fallecida. Cuando es niño se cantan gualíes. Pero el significado que tiene el alabado y el gualí cuando le cantan toda la noche y se amanecen es una manera de elaboración del duelo. Una de las propuestas fue, y concluyo aquí, que los victimarios tendrían que participar de esos rituales. Por ejemplo, cuando se aprobó el punto 1 de tierras, en Manizales dieron unas tierras al pueblo en Verá y ellos dijeron que tenían que hacer unos rituales porque allí se habían enterrado muchas personas producto de las masacres. O sea, cómo habitar, cómo refundar el espacio. Yo escucho que hay que hacer un replanteamiento territorial. No, el concepto va mucho más allá de espacio, que es un concepto también de la geografía, y tiene que ver con las formas de habitar el territorio. Muchísimas gracias. No quiero pues extenderme, pero sí, si me dejan una dirección, yo puedo compartir el documento que para su momento se presentó a los diálogos
Este documento lo presentó justamente Joana Caicedo, que hoy es secretaria de Paz en Cali. Bueno, no puedo dar, no les doy más referencias, pero si me contactan, yo con mucho gusto puedo enviarles el documento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni, por tu intervención. Pues sí, como de alguna manera lo mencionaba Iván, hay muchas cosas, muchas discusiones que vienen desde hace mucho tiempo y que pues simplemente la JEP ha permitido que algo de ese esfuerzo y ese ejercicio de reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos y de otros pues reconocimientos de la autonomía y demás, pues puedan tener algún lugar y con una expectativa moderada. Voy a pasar a leer una pregunta que de hecho es para Iván, sobre si, voy a leerla, no es una pregunta anónima, si resulta a su juicio legítimo que las víctimas y pueblos moderen ciertas expectativas en relación con el alcance real de los TOAR de la justicia restaurativa, atendiendo a la limitación de recursos y posibilidades reales de lo que la JEP puede hacer. Y pues cómo conciliar expectativas con posibilidades ante tanta complejidad, pluralidad de pueblos, sistemas jurídicos. Está fácil la pregunta. Y voy a leer otra pregunta no dice para quién es, pues para quien quiera responderla, hasta qué punto se debe avanzar esa protección de lo no humano en un contexto como el de la JEP sin poner en riesgo el cumplimiento del mandato de la jurisdicción ante su estricta temporalidad o las garantías de los comparecientes, que pues creo que ha estado presente esa idea de la seguridad jurídica también en las intervenciones. Eh, y pues esta pregunta la hace Felipe Carranza, finalizando diciendo que, pues especialmente en este momento del debate que hay sobre la efectividad de la JEP, que está bastante polémico en las últimas semanas. Entonces, no sé si comenzamos, no sé si Alex quisieras responder algo o le damos de una la palabra a Iván, como prefieras. No, no te escuchamos, le damos la palabra a Iván. Perdón, rápidamente. Es una preocupación real que yo tengo y también que cuando digo que, bueno, se critican que los autos son tan largos, más de 1000 páginas, porque están haciendo este otro trabajo también de justicia epistémica, que es una preocupación real, pero solo diría que creo que la pregunta está quizás mal planteada porque dice sin poner en riesgo el cumplimiento del mandato de la jurisdicción, pero justamente dentro del mandato de la jurisdicción está escrita tanto que tiene que cuidar al mundo no humano, o sea, medio ambiente, como a los pueblos y lo compromete a la JEP, compromete a la JEP al diálogo interjurisdiccional. Así que no creo que está en contradicción con su mandato, pero sí hay un problema político de la temporalidad. Gracias, Iván. Bueno, gracias, Adrián. Bueno, son como 3 preguntas que me tocan. Voy a tratar entonces de plantear unas respuestas precisas porque son complejas, ¿no? Las discusiones por ejemplo, lo que planteaba Giovanni es un asunto central en las medidas de reparación. Es decir, la cultura fue víctima en el conflicto. Las prácticas culturales se desconocieron en el marco del conflicto, se asesinaron a mayores tradicionales, a sabedores, a abuelos, a ancianos, portadores de la cultura, quienes se encargaban, son los encargados en los pueblos de la transmisión de la cultura. Se profanaron sitios sagrados, se extrayeron materiales sagrados en los pueblos, ¿sí? Y por supuesto, eso sumado a todo lo que él planteaba de la invisibilización, del desconocimiento epistemológico, de todas las afectaciones culturales, ¿sí? Entonces, es decir, la cultura es un elemento central que hay que analizar y hay que discutir en el marco de la victimización de los pueblos y de las medidas de reparación integral y
por eso yo he planteado las medidas de reparación deben ser adecuadas culturalmente o deben ser culturalmente pertinentes. Y ahí entonces tenemos un desafío. Entonces, ¿cómo logramos conciliar las aspiraciones, las expectativas de los 115 pueblos que tienen culturas diversas? Hay una diversidad cultural en este país, porque a veces se cree que cuando hablamos de pueblos indígenas es como si fuera una cultura. No, hay una diversidad cultural al interior de los pueblos indígenas, hay unas afectaciones culturales distintas y por supuesto seguramente cada pueblo tendrá sus propias expectativas, sus propias aspiraciones para reparar, para restaurar esas afectaciones culturales que se presentaron en el marco del conflicto. Entonces, por supuesto, compañero Giovanni, le digo compañero, ¿cierto? Como pueblos hermanos de los pueblos étnicos, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que la cultura y la espiritualidad debe ser un eje central en las medidas de reparación que se tienen que adoptar en el marco de la JEP. Y cada pueblo podrá determinar entonces qué corresponde hacer. Algunos pueblos dirán, nos toca hacer trabajos tradicionales, solo nosotros los pueblos. Otros pueblos dirán, tendrán los comparecientes que participar en esos trabajos tradicionales. Habrá que comprar materiales. Es decir, hay una gran diversidad para poder, digamos, reparar esa espiritualidad que fue dañada sin perder de vista que ya hay unos daños irreparables. Hay unos daños que son irreparables que difícilmente se van a poder reparar. Entonces, eso frente a lo que planteaba el compañero Giovanni, que a mí me parece fundamental, es decir, la garantía de la diversidad cultural en el marco de la adopción de las medidas de reparación por parte de la Jurisdicción Especial para la... Ahora bien, frente a lo que plantea, bueno, está anónimo. Yo creo que esa ponderación que hay que hacer entre expectativas o aspiraciones de los pueblos frente a posibilidades reales va a depender del tipo de TOR. Porque hay unas aspiraciones de los pueblos que son irrenunciables. Y por supuesto hay unas aspiraciones eh, que tienen que contribuir a la no repetición de los daños, ¿sí? Hay que tener en cuenta también algunos elementos que impidan la revictimización de los pueblos, que rompan esa cadena de estigmatización, de discriminación, de victimización, sí, que hemos padecido. Sin embargo, habrá otro tipo de medidas, sobre todo aquellas asociadas con aspectos materiales que impliquen una erogación, ¿cierto? Que impliquen unos gastos, una inversión o impliquen un presupuesto en el que no podemos perder de vista que estamos en un panorama presupuestal, que es una entidad pública, que hay unos presupuestos definidos y no podemos desbordarnos en esas aspiraciones porque, por supuesto, ahí vamos a tener unas limitaciones. Entonces, creo que habría que evaluar qué tipo de TOAR se está proponiendo, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance de ese TOAR? Y en algunas circunstancias yo creo que indudablemente lo presupuestal va a condicionar el alcance de esos TOAR, sobre todo los que tienen un impacto material económico. Pero hay otro tipo de TOAR que no van a requerir, digamos, mayor esfuerzo presupuestal y hay otros que pueden ser inclusive no materiales que implican algunos aspectos sensibles en las aspiraciones de los pueblos en los que no debe haber limitaciones. Y frente a la última pregunta, por supuesto yo comparto lo que plantea Alexandra en el sentido en que es que la protección, la garantía de los sujetos humanos, ¿sí? De los seres, llamémoslo así, de los seres humanos y no humanos, hace parte de la naturaleza de la jurisdicción y hace parte de la esencia de la justicia transicional. Cuando se habla de garantía de las víctimas, entendidas como sujetos colectivos, como sujetos individuales, pero también del territorio como víctima, por supuesto se tiene que
salvaguardar los derechos de todos los sujetos. Porque si descuidamos a algunos frente a otros, pues estamos actuando de manera parcializada y estamos desconociendo la finalidad de la justicia transicional, y lo que va a ocurrir es que estaremos frente a una situación o un estado de revictimización, sin perder de vista que desde la perspectiva de los pueblos indígenas, la existencia de los seres en el universo o en el mundo es una existencia integral. Hay que tener una mirada holística frente a la existencia de los seres. Usted no puede concebir la vida humana sin la existencia de los otros seres. Eso nos lo han enseñado, porque precisamente nosotros venimos, los humanos venimos de los seres no humanos, nosotros venimos del territorio, de la piedra, del árbol, de todos esos seres. Entonces, si usted lo concibe hoy, esos seres como no humanos y sin vida, le resta importancia, y eso hace parte también quizás de poder dar a entender, que la gente comprenda toda esa mirada epistemológica, toda esa concepción del mundo, todos esos sistemas de conocimiento que nosotros tenemos, y repito, que conciben a todos los seres como importantes y fundamentales para la preservación de la armonía y el equilibrio del universo. Muchas gracias, Iván. Le daría 30 segundos a Leandro para que cerremos el panel el día de hoy. Dale, Leandro. Muchas gracias. Para cerrar, solamente quisiera decir que si uno toma en serio el diálogo intercultural y la coordinación interjurisdiccional e interjusticias, entonces se puede comprender que la protección del territorio y la naturaleza no es accesorio, es fundamental dentro del mandato de la jurisdicción. Y eso es, al ser parte esencial de ese mandato, pues nos lleva a la necesidad y a la obligación de investigarlo y avanzar en el esclarecimiento de verdad y la administración de justicia sobre este tipo de conductas. Y creo que precisamente este modelo busca conjugar también la garantía de los derechos de las víctimas, su centralidad, con las garantías de los comparecientes. Y creo que la investigación de la destrucción del territorio y la naturaleza no va en contravía de ese mandato ni es excluyente del debido proceso. Creo que efectivamente a la magistratura le corresponde encontrar esas fórmulas, esos remedios judiciales para satisfacer los derechos de quienes participan en este proceso, y de que el proceso en sí mismo también contribuya a un fin más grande, que es precisamente la construcción de esa paz con enfoque étnico, racial, territorial, y de género, mujer, familia y generación. Muchas gracias, Leandro, y muchas gracias a todos, Alex, Iván, al externado y a la Universidad de Wisconsin-Madison por estar aquí, participar y escucharnos. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana por el mismo enlace. Vamos a discutir los desafíos dogmáticos, que también nos van a seguir conectando con las discusiones que tuvimos hoy. Nuevamente, muchas gracias y buen día para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz resto de día. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias y hasta luego.